Sí, 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 complicado a nivel regional y complicado a nivel global, ¿no? Que también está presentando un nivel amplio de crisis. Sin duda. Eh, Bueno, este año tenemos tres elecciones nacionales que no están, digamos, en el clima más óptimo y creo que concretamente quizás la que genera más crispación y más movilización en la Argentina, o por lo menos más exposición mediática y atención por razones obvias, pero también la guatemalteca tampoco es que está muy solucionada y la paraguaya no deja de ser un asunto de interés. La de Paraguay, que es la primera, ¿no? La más cercana, que es ahora el 30 eh, de julio. Acá está Jorge. Hola Jorge, Hola, buenas. ¿Cómo Un te va, Jorge? segundito que estoy cambiando la cámara. No te Ahí sí. preocupes. ¿Me escuchan o no me escuchan? Hola, Daniel, amigo mío. Hola, ¿cómo te Ángel. va? Felicitaciones Bien. por el 3-2 de ayer anoche. Bien sufrido, ¿ah? Mira, nos falta mucho tú en el estadio, porque yo consumo mucho fútbol, pero le falta, Daniel, muy bien por Alexis Sánchez, pero esta selección no tiene nada que hacer todavía en la eliminatoria, salvo que nos dieron 7 cupos, América del Sur, pero no. Pero no pueden seguir con Alexis Sánchez. O sea, si Alexis Sánchez, Ya, quien lo salva, era como cuando en Argentina clasificaba porque hacía el gol Palermo en el último segundo del tiempo adicional en el repechaje. ¿Me explico? exacto. Entonces uno dice, oye, hasta que llegaron todos estos chicos nuevos. Fíjate vos, tuvimos que Claro. jubilar a Batistuta y a todo esto, y básicamente quedó, ¿quién? Messi, el Kun Agüero y no mucho más. Claro. Este, pero yo creo que Pero ustedes ya mira, la etapa de oro la tuvieron con Alexis, con el otro, con que el peinado, Vidal se Vidal y todo portaba lento eso. ayer. Pero si ahora no juntan un nuevo equipo, yo creo Hay que la algunos van a tener. cambios, pero falta tiempo. Sí. Ahora, Sí, Daniel, yo te cuento que lo divertido ayer, antes que partamos, es que también era el sorteo de la Copa Libertadores. Y yo, tú ya. Es sabes, soy verdad. fanático de Colo Colo. ¿Ah? Y quedamos con Boca Juniors, que tiene mucha historia ese por cuando ganamos la Copa Libertadores. Con Boca Juniors, ya estoy viendo para tratar de ir a Argentina también a verlo allá. Eh, Muy Así bueno. que bien. Me gusta mucho el fútbol, lo reconozco que si me quitan eso, me quitan una parte importante de mi pasión. ¿Todo Primer, bien, don Ángel? primer detalle de riesgo político, el fútbol. Oye, Ángel, yo tengo el PowerPoint calculado como para 10 a 12 minutos. ¿Te acuerdas, Daniel, que ese era el cálculo que hacíamos de Sí, tiempo? sí. Y después Daniel puede hablar como las tendencias, las macro tendencias, lo que tú, Daniel, has venido haciendo estas últimas semanas también, ¿o Sin no? ningún problema. Bueno, ahora si quieren en 2 minutos ya podemos iniciar. Estoy chequeando que Ángel, esté en eso. YouTube. Dígame. ¿Estoy autorizado para compartir pantalla? Para que no cuando Entiendo que sí. Si quieres, le haces una pequeña prueba para ver, pero entiendo que sí, que no deberías tener ningún problema. Ahí está, y de hecho ya veo la presentación ahí abajito. Ya. Voy a avisarle a Diego Rojas igual. Aprovecho y saludo a las personas que ya están conectadas en Zoom. Y ahora en un par de minutos iniciamos. Muchísimas gracias a todos los que se hayan conectado. Quienes se pudieron registrar por Zoom, seguro encontraron el link que los invita al informe de riesgo político, al archivo en PDF. Y también tienen un artículo, un pequeño resumen que publicó Jorge hace unos pocos días, justamente introduciendo el resultado del informe que ha coordinado junto con Daniel y que esta es su segunda edición. ¿Estoy en lo correcto o es la tercera edición ya? Segunda, Tercera. Sí. tercera edición, perfecto. La primera edición también la publicaron comenzando el año, siempre es a Siempre, principios del año, claro. Sí. como para marcar un poco, está muy bien eso. Personalmente creo que es muy útil para arrancar el año y sacudirse un poco quizás el efecto de las vacaciones o de las navidades
y entrar directamente a la agenda, ¿no? Ah, mira, Ruth está conectada. Aprovecho y saludo a nuestra colega Ruth Hidalgo, que es parte del Consejo de Redacción de Diálogo Político. Desde Ecuador está conectada en Zoom. Ruth es directora de Participación Ciudadana, que es una ONG que en Ecuador justamente trabaja estos temas. Ellos, por cierto, están promoviendo una reforma del Código de la Democracia en Ecuador para hacer algunos ajustes en su sistema político. Como habrán visto, justo en la actualidad Ecuador está viviendo un momento de mucha tensión y de un mal relacionamiento, digamos, entre los principales poderes públicos, ¿no? Hay una suerte de guerra entre el legislativo y el ejecutivo. Pero bueno, si les parece, podemos ir iniciando. Quisiera agradecer a todas las personas que están conectadas, a las personas que se van a ir conectando en YouTube y a quienes después van a ver este video en diferido. Principalmente aquellas personas que participan en los programas de formación del programa regional Partidos Políticos y Democracia de la Fundación Konrad Adenauer y de los campus de la plataforma Diálogo Político. Hoy vamos a analizar el informe de riesgo político en su edición, en su tercera edición para el año 2023 en este caso. Estamos con dos invitados, que más que invitados ya son amigos de la casa, porque el año pasado incluso también hicimos una presentación del informe de riesgo, pero además quienes están vinculados a instituciones con las que la Fundación ha trabajado ya desde hace varios años. El caso de Daniel Sobato, director para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, y Jorge Satt, quien también es autor de Diálogo Político y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Entonces, en principio, Jorge nos va a introducir el asunto del informe del riesgo político con una pequeña presentación que tiene de unos 10 minutos y posteriormente Daniel va a hacer también una exposición también de otros 10 minutos. Todas las preguntas, comentarios, sugerencias y demás las pueden ir apuntando desde ya al chat y así hacemos esta conversación lo más dinámica posible. Bueno, Jorge, cuando quieras, puedes compartir tu pantalla. Muy buenas tardes, gracias Ángel por la invitación. Saludo también a Daniel, amigo nuestro, gran investigador senior del Centro de Estudios Internacionales dentro de sus distintas posiciones, y también a Diego Rojas, que es otro de los coeditores del reporte de riesgo político y que trabaja en nuestro Centro de Estudios Internacionales. Entonces, como bien decías tú, Ángel, yo voy a compartir. Tú me chequeas si es que se está viendo, yo creo que sí. Sí, correcto. Nuestro índice 2023, que es la tercera versión del índice y que da cuenta de esta mirada general de que, a juicio del público latinoamericano y de un panel de expertos, son los principales riesgos políticos para este año. Reporte que fue lanzado el mes de enero. Hay tres claves interesantes a mirar. La primera es que hay una reconfiguración política de la región, la marea rosa 2.0. Yo suscribo con lo que analiza Daniel, de que más que una inclinación ideológica de la región es más bien el péndulo por el voto de castigo de las últimas 15 elecciones en América Latina desde el 2019 a la fecha, donde en 14 de ellas, salvo en Nicaragua, se castigó al oficialismo. Por lo tanto, podríamos estar en presencia de ciclos políticos más cortos. El segundo, el enfriamiento de la economía, que a pesar de las mejores previsiones del Fondo Monetario Internacional, igualmente la región va a crecer en un ritmo menor que la tasa promedio global, y en el índice en particular, el crimen organizado lidera el ranking, el retroceso democrático sigue en los puestos de avanzada y la migración subsiste con esa fuente de tensión social. Una imagen que refleja un poco esta nueva marea rosa: presidente Boric en Chile, Petro en Colombia, López Obrador en México, perfiles muy diversos, formas de gobernar distintas y con un contexto también significativamente diferente a lo que fue a comienzos del siglo, de este siglo. Las proyecciones económicas, solo para tener contexto, América Latina estaría creciendo inferior a 2% del PIB y, como se ha venido analizando en distintos foros, si se mantienen las proyecciones para este año, desde el 2014
2014 al 2023, América Latina se encamina a una nueva década perdida, creciendo a menos del 1% del PIB, con todas las consecuencias políticas y sociales que ello lleva, lo que hemos visto con el aumento de las protestas sociales, malestar, expectativas no cumplidas, gobiernos que no pueden llevar adelante su agenda, es decir, falta de delivery, y también un tema que los economistas están analizando de cuánto de este crecimiento anémico se debe a razones ya más bien estructurales de la economía latinoamericana y no solamente propias del ciclo económico global y del enfriamiento que estamos teniendo hoy día principalmente por razones de política monetaria para contener la inflación. América Latina también enfrenta distintos shocks. Tuvimos el shock de la pandemia, luego el shock de la guerra que aceleró, como dice aquí esta imagen, la inflación, afectó también el crecimiento y está llevando a este tercer shock de mayores restricciones financieras, con lo que ello significa para la economía. Vámonos al ranking. El ranking combina, diríamos, riesgos de carácter transnacional o geopolíticos, riesgos nacionales o relacionados a decisiones de gobierno y riesgos también de origen social relacionados a movimientos sociales, activismo que tienen impacto finalmente político. El primero es el crimen organizado, un riesgo que no había figurado en los reportes 2021 y 2022 y que nos dice que hoy la percepción de inseguridad generalizada en la región no es lo que conocíamos tradicionalmente Colombia y México. Hay problemas graves de seguridad en Ecuador. Un país como Chile, que tenía una percepción de seguridad alta, también se está viendo muy afectada, y así podemos ir viendo en distintas latitudes de nuestro continente, con también grupos más organizados, con un problema muchas veces de ausencia de Estado de Derecho y condiciones económicas en términos de pobreza, desigualdad, que también alientan a este crimen organizado como una posibilidad para muchos grupos, sobre todo más postergados, de ascenso social y de validación. En segundo lugar, el retroceso democrático. Esto lo ha venido tratando mucho Idea Internacional. Los índices de The Economist Intelligence Unit muestran que se ha venido deteriorando la calidad democrática. Las democracias plenas, hoy día Uruguay figura en el primer lugar, y el avance del populismo y el auge del autoritarismo, podríamos llamar de estos nuevos autoritarismos, no los autoritarismos de las Fuerzas Armadas de la década del 60 o 70, comienzan a tomar fuerza y con un fenómeno bien preocupante. Según el Deutsche Bank, el nivel de populismo al año 2018 venía en ascenso, medido como la cantidad de votos o apoyo político a partidos de corte populista a nivel global. A nivel latinoamericano, el retroceso, según The Economist Intelligence Unit, de la calidad de la democracia o el retroceso democrático desde el año 2008 al 2022, el continente que más ha decrecido o más ha retrocedido, aunque en la posición absoluta no sea el con menor democracia, pero el que más ha retrocedido, es América Latina. Y este artículo a mí me parece que es muy revelador de las últimas semanas de The Economist a propósito del fenómeno del presidente Bukele en El Salvador. Si es que efectivamente se puede convertir o puede ser atractivo como modelo regional. La frase que yo creo que es clave y que podemos discutir después es que al parecer los latinoamericanos están crecientemente más dispuestos a sacrificar democracia por seguridad y prosperidad. Podríamos decir que este es un falso dilema, pero hoy la oferta de seguridad, aun cuando limite las libertades, pareciera que las personas estarían al menos en el corto plazo dispuestas a asumirlas, y eso se relaciona también con el creciente indiferencia hacia la democracia de los latinoamericanos, mientras sus gobiernos respondan por los temas de salud, por temas de seguridad y crecimiento. El tercer riesgo político para el 2023 es la gobernabilidad compleja. La definimos así con Diego y Daniel, pero básicamente se refiere a la incapacidad de los gobiernos de cumplir las expectativas y demandas ciudadanas por una mayor fragmentación política, la gobernabilidad, la relación con los congresos más compleja, la falta de acuerdo, que también dice relación con la menor valoración política, pero también ciudadana de los acuerdos, y el mayor estrés fiscal que están teniendo los gobiernos, que le impide financiar especialmente sus compromisos o planes sociales. Las lunas de miel en América Latina son parte del pasado. Vemos que los gobiernos están cayendo, están perdiendo su apoyo muy rápido, gobiernos que asumen con altas expectativas, ejemplo de Colombia o Chile, y que rápidamente caen el apoyo y más bien
presidentes con características autoritarias populistas, como puede ser López Obrador o Bukele, son quienes están liderando el nivel de aprobación en nuestra región. Si vemos algunos temas más estructurales de América Latina, podemos percibir que, por ejemplo, en el índice de percepción de corrupción publicado este verano, América Latina prácticamente no se ha movido en 5 años y estamos, como diríamos en el fútbol, en la parte de la medianía de la tabla hacia abajo en combate a la corrupción, de acuerdo al índice de percepción de transparencia internacional. Eso erosiona la confianza en las instituciones, hace perder legitimidad en los partidos políticos y gobernantes, y es un problema que nuestro índice viene detectando desde que se ha publicado. En cuarto lugar, los nuevos estallidos de malestar social, marcados también por el alto costo de vida, la inflación que si bien ha venido desacelerándose, en ciertos productos y materias primas críticas sigue muy alto, lo que impacta en el costo de vida, especialmente en las personas más vulnerables. En la informalidad, que es un problema estructural en la región y que se acentuó con la pandemia, ejemplo, 80% prácticamente del mercado laboral peruano en informalidad laboral, contribuye a este malestar. Un malestar que se anestesió con la pandemia, pero que ya hemos visto episodios que han resurgido, sin ir más lejos, lo que ocurre en Perú y lo que ocurrió en Brasil a comienzos de este año y en Perú que aún persiste. De acuerdo a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, la evolución de las tendencias políticas y de las protestas viene increciendo y viene increciendo también con el estancamiento que está teniendo la economía latinoamericana, especialmente desde el 2016 a la fecha. Quinto lugar, crisis migratoria. Siempre lo hemos comentado con el equipo que es probable que crisis migratoria esté en este lugar o siga subiendo porque hoy ha aumentado los flujos migratorios, tenemos más de 7 millones de venezolanos fuera de su país, de los cuales alrededor de sobre 5 millones están en América Latina, hay mayor sentimiento xenófobo, se han incrementado los enfrentamientos sociales, se han estresado los servicios públicos de salud, de educación en algunos países y tenemos un problema también de flujos irregulares y altos que están enfrentando a los países que tampoco han tenido una respuesta regional. Lo de la cumbre iberoamericana fueron más bien declaraciones de buena intención, pero no vemos hoy una coordinación y respuesta regional que es fundamental para la crisis migratoria. Un nuevo riesgo que aparece este año con fuerza, la inseguridad alimentaria, por la escasez de insumos críticos, efectos también del cambio climático, y por los efectos de la guerra que generaron una escasez y que gracias a una intermediación de países como Turquía, al menos se lograron liberar los puertos, especialmente para las exportaciones de maíz y trigo, de granos en general. Seguimos el ranking con el séptimo lugar, la polarización y noticias falsas, marcado por las campañas de contaminación informativa como herramienta política. Ha sido la característica, la tónica de las elecciones presidenciales que hemos podido apreciar y que hoy también amenaza o surge como una amenaza para las democracias. En la última parte, la pérdida de competitividad como riesgo, porque también este riesgo es una oportunidad tremenda para nuestra región y sería en el desarrollo de los recursos naturales y de las energías limpias, en la medida en que las agendas públicas no hay incentivos claros para la inversión extranjera y la falta de certeza jurídica. Un tema que es muy importante a este respecto es que hoy América Latina tiene una oportunidad inmejorable con el litio, el triángulo del litio de Bolivia, Argentina y Chile, frente a la creciente demanda de esta materia prima crítica para la electromovilidad y que hoy incluso es un tema geopolítico. La gran pregunta es, ¿aprovechará la región para dar el salto, dado la importante presencia de litio, níquel, cobalto, cobre y su cada vez mayor creciente capacidad para generación de energías renovables? Ese es el signo de pregunta como oportunidad o eventualmente como un riesgo de perder esa oportunidad frente a países que están avanzando más aceleradamente. El aumento de ataques cibernéticos, distintos reportes globales revelan que América Latina tiene una escasa preparación para los ataques cibernéticos. Hemos tenido ataques masivos a gobiernos como ocurrió en Costa Rica, hemos tenido ataques a infraestructura crítica como ha ocurrido con los bancos y este es un tema cada vez más presente y que América Latina se está quedando atrás. Y finalizamos con el debilitamiento de la integración regional. No hay
consensos mínimos, más allá de las legítimas diferencias que tenga cada país, pero no hay consensos mínimos, no hay coordinación, no hay posiciones, por ejemplo, frente a la guerra de Rusia. La Alianza del Pacífico, un mecanismo de integración económica exitoso, hoy paralizado por decisión de México de traspasar la presidencia pro tempore, y esto ya es un síntoma de nuestra región y que le hace perder cada vez más relevancia global. El calendario electoral de este año nos muestra 3 elecciones presidenciales y otras elecciones más, pero hay que poner atención a Paraguay a fines de abril, tenemos la elección de Guatemala y en octubre Argentina. Este cuadro es muy interesante y vuelve a reafirmar la tesis de que nuestra región, más que tener una inclinación de derecha o izquierda, es más bien un péndulo. Y hoy el péndulo se está inclinando hacia las fuerzas de izquierda, centro-izquierda, así como tuvimos un miniciclo de fuerzas de derecha y centro-derecha en nuestra región, y lo que nos dice es que finalmente hoy las sociedades son pragmáticas, votan por quien le ofrezca mejores resultados y a la vez castigan rápidamente a los oficialismos. Les compartimos con Daniel y Diego el comparado de los riesgos de cada año para que ustedes tengan una panorámica. Básicamente, el retroceso democrático, como mencionaba al comienzo, se mantiene en niveles altos. La crisis migratoria figura en los 3 años dentro de los puestos de avanzada y van surgiendo algunos nuevos como la inseguridad alimentaria, que es muy relevante porque si ustedes se fijan en todos los foros hoy día internacionales se está tratando el tema de cómo combatir esta inseguridad alimentaria que más de la mitad de los latinoamericanos la sufre de alguna manera hoy, o cerca de la mitad. Y también hay algunos de carácter geopolítico que no son vistos por las personas como amenazas reales e inminentes, pero que hay que señalar que la rivalidad de los 2 principales socios de la región, Estados Unidos y China, ya está tocando la puerta en nuestro hemisferio y tampoco hay una política exterior o políticas exteriores o posiciones claras de los países de nuestro continente. Esa es la mirada general de los 10 principales riesgos políticos para este año. Nos hemos dado cuenta que la región partió volátil, con altos niveles de incertidumbre, con altos niveles de riesgo político, y esto cada vez es más importante para los tomadores de decisión en el mundo público, privado y de la sociedad civil. Don Ángel, le doy la palabra. Muchísimas gracias, Jorge. Bien medido con el tiempo, además. Bueno, vamos a escuchar entonces a Daniel. Para quienes se acaban de conectar, Daniel Sobato, director para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, también es coeditor junto a Jorge de este informe de riesgo político en su edición 2023. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, Ángel. Un verdadero gusto poder estar nuevamente con ustedes, con mi colega y querido amigo Jorge, compartiendo esta tarde, tomándole el pulso a la región en un inicio de año tremendamente complejo y volátil. En primer lugar, quisiera hacer 7 aportes a esta excelente presentación que nos acaba de hacer Jorge, como para complementar. En primer lugar, entramos al año 2023, estamos a punto de cerrar el primer trimestre, pero hay que tomar en cuenta que estamos entrando en este año con un gran nivel de cansancio en las espaldas, porque la región viene siendo apaleada desde el año 2019, con las protestas sociales que vimos en el segundo semestre, luego con la pandemia y sus efectos devastadores en el 2020, luego de una manera u otra con lo que se pensó que podía ser la salida de la pandemia y la recuperación del crecimiento económico en el 2021. Eso funcionó tan solo a medias. Luego vimos en el 2022 una suerte de annus horribilis porque se nos volvió a caer el crecimiento, una fuerte desaceleración, se nos volvió a complicar la política y entramos en el 2023 teniendo este pasado, este cansancio, ya este es el 5º año de crisis permanente, pero a su vez mirando hacia adelante, no ya por el espejito retrovisor, sino si miramos hacia adelante con mucha incertidumbre, con señalización escasa en el camino que estamos conduciendo y obviamente con la certeza de que vamos a seguir enfrentando tiempos nublados.
Entonces, este me parece que es el primer punto que me gustaría poner de entrada. Esto viene acompañado claramente con tiempos nublados que significan que hay niveles muy altos de incertidumbre. Yo diría que la palabra, si usted me dijera, simplifícame toda tu charla y dime, escoge una palabra, yo diría incertidumbre. Incertidumbre, volatilidad en la política, pero también en la economía, inestabilidad claramente política con un aumento significativo del riesgo político y obviamente también esta suerte de gobernabilidad crecientemente compleja, que luego en la charla lo podemos profundizar, pero acompañada de lo que Jorge decía, de un crecimiento económico anémico que el Fondo Monetario Internacional, en mi opinión, ha pecado de optimista, porque esa proyección que hace de 1.8, luego la CEPAL lo bajó a 1.3 y hace 2 semanas aquí en Panamá el BID lo bajó a 1%, promedio regional crecimiento para América Latina, o incluso dijo, si las cosas salen mal puede estar por debajo del 1%. Y esto acumula, como bien señaló Jorge, una segunda década perdida que no nos garantiza que no, si no hacemos bien las cosas, que no encadenemos una tercera década perdida. Y hay que tomar en cuenta que esta segunda década perdida tiene un crecimiento promedio regional anual casi a la mitad de lo que había sido la primera década perdida. Entonces, este me parece que es un primer punto a tomar en cuenta, con un primer trimestre, unos primeros 90 días muy movidos. Vimos lo que había pasado con un autogolpe de Estado fallido en Perú en diciembre y el inicio de una nueva administración de la presidenta Boluarte, que es una presidenta que sigue teniendo una marcada debilidad. Esta semana hay una nueva petición de pedido de vacancia, yo creo que no va a prosperar, pero de todas maneras demuestra que el problema no se ha solucionado. Los ataques a los 3 poderes el 8 de enero en Brasil, la situación en que se encuentra el presidente Lasso, que después la podemos analizar, contra las cuerdas, frente a también un pedido de juicio político. Si cae Lasso, hay que tomar en cuenta que de los 3 presidentes que fueron electos en el 2021 en América del Sur, 2 de ellos, Castillo y Lasso, no hubiesen llegado prácticamente a los 2 años de gobierno porque se quedaron sin oxígeno. Esto demuestra el brutal y acelerado desgaste que están sufriendo los presidentes en una región de regímenes presidenciales. Segundo punto, el contexto internacional. ¿Por qué me importa el contexto internacional? Y nosotros con Jorge y con Diego insistimos mucho, porque América Latina es una región que depende mucho de lo que pasa en el contexto internacional. Depende mucho para mal y depende mucho para bien. Y en este momento, el contexto internacional le está presentando a América Latina ambas cosas. Le está cerrando ciertas ventanas, le está generando nuevas amenazas y nuevos desafíos, pero al mismo tiempo le está abriendo nuevas oportunidades. Por un lado, aumentan las tasas de interés y eso le pega mal a una región que está muy endeudada, pero por el otro lado se le abren, como bien señalaba Jorge, oportunidades estupendas en materia de energía, en materia de minería, en materia de litio, en materia del nearshoring y el friendshoring, si las sabemos aprovechar, etc. Si las sabemos aprovechar, este es un elemento fundamental. Y saberlas aprovechar quiere decir que la región tiene que cambiar su relato. No podemos seguir siendo una región problema. Tenemos que pasar de la región problema a la región solución. Esta es una región que aporta a un mundo muy complicado soluciones concretas a necesidades y demandas que tiene otros países en el mundo. Pero para eso la región tiene que garantizar estabilidad y gobernabilidad en lo político, tiene que garantizar previsibilidad en lo económico y recuperar tasas de crecimiento económico, y a su vez tiene que garantizar seguridad jurídica, porque estos son los elementos, la mesa de 3 patas sobre las cuales podemos garantizar y decir, vengan, traigan inversiones, porque aquí vamos a cuidar de sus inversiones y todos vamos a crecer y todos nos vamos a beneficiar. Ese me parece que es un aspecto importante. Después me gustaría profundizar, no tengo tiempo ahora. El contexto global es un contexto global en profunda reconfiguración. Recuerden ustedes el video que circuló hace unos días cuando Xi se despide de Putin y lo hace a propósito,
porque ese comentario lo hace afuera, cuando lo están traduciendo y están todas las cámaras y le dice estamos viviendo el proceso más profundo de reconfiguración del escenario mundial de los últimos 100 años y nosotros, le dice Xi a Putin, somos los drivers de esta reconfiguración. Pero también lo estamos viendo porque es un 2023 que además de un escenario de policrisis y de permacrisis, es un escenario que está acumulando 3 crisis. La crisis de los efectos no resueltos de la pandemia, la crisis de una guerra instalada en el corazón de Europa y la crisis que está gatillando una desaceleración económica que si no se maneja bien puede ser una recesión económica, aumento de las tasas de interés y esto encadenado con un muy peligroso posible crisis bancaria como hemos visto en Estados Unidos, en California, como hemos visto con el Credit Suisse, como hemos visto con el Deutsche Bank, etc. Entonces, a todo esto hay que sumarle una agenda geopolítica muy caliente, y la posibilidad nuevamente de una amenaza nuclear frente al conflicto con Rusia y una tensión crecientemente importante entre Estados Unidos y China como los dos superpoderes. Tercer tema. Bien señalaba Jorge, la región entra al 2023 con una reconfiguración muy importante de su escenario político. 5 de las 6 principales economías, antes eran 6, pero después con el cambio de gobierno que hubo en Perú, ahora son 5, de las 6 principales economías de la región, están hoy en manos de gobiernos de izquierda o centroizquierda. AMLO en México, Petro en Colombia, Boric en Chile, Lula en Brasil, Alberto Fernández en Argentina. Es cierto, con diferencias muy importantes entre ellos, lo vimos frente a la candidatura del BID, lo vimos frente a los temas de género y los temas de valores culturales, lo vemos frente al tema cambio climático, lo vemos frente a la guerra de Ucrania, lo vemos frente a cómo tratan a las dictaduras como Nicaragua, Venezuela, Cuba, lo vemos frente a los temas de derechos humanos, pero también gobiernos de izquierda que no tienen el viento de cola ni los precios altos de materias primas que habían tenido en los primeros 14 años de este siglo y que le permitieron con billetera gorda hacer programas sociales muy importantes e irse, gobernar e irse con altísimos niveles de popularidad. Es otro el escenario y a su vez hay unas diferencias muy importantes entre ellos. En este aspecto, lo significativo aquí, Jorge lo adelantó, nosotros somos de la posición de que aquí no estamos necesariamente ante un cambio de gobiernos de derecha a gobiernos de izquierda como preferencia per se, sino es un voto de castigo, como decía Jorge, 14 de las 15 elecciones, y esto pareciera ser, vamos a ver qué pasa con las 3 elecciones presidenciales de este año y con las 6 elecciones presidenciales del año que viene, si el voto castigo se mantiene y por lo tanto lo que estaríamos es ante mayor alternancia y sobre todo ante ciclos políticos más cortos, a diferencia de los ciclos políticos largos que tuvo la región del 2000 al 2014. Ahí tuvimos 3 gobiernos del kirchnerismo, habíamos tenido 3 gobiernos de la izquierda en Uruguay, 4 gobiernos del PT, el último interrumpido con Dilma, los gobiernos largos de Correa en Ecuador, los gobiernos largos de Evo en Bolivia, los más de 20 años del chavismo, madurismo en Venezuela, etc. Entonces, nosotros creemos de que si la situación de la economía con crecimiento anémico, el efecto devastador que esto ha tenido en materia social, con aumento de la pobreza, está de nuevo por encima del 30%, de nuevo un aumento de la desigualdad, que sigue siendo un problema crónico para nuestra región, etc. Esto, además de los riesgos de estallidos sociales, creo que va a seguir siendo material, combustible que va a generar en las calles protestas sociales y en las urnas voto de castigo. Y esto lo estamos viendo en el acelerado desgaste que están sufriendo muchos de los presidentes de la región. No todos, pero en un buen número, sobre todo en Sudamérica. El cuarto punto que quería hablar era sobre el tema de la economía, pero esto ya yo creo que entre lo que abordó Jorge y lo que he dicho yo, ahora tan solo para ir punteando los temas, creo que ya está tomado, pero acá la asignatura gran importante pendiente es que la región recupere crecimiento, o sea, no puede seguir
con este crecimiento anémico. Y para recuperar crecimiento son muchas las tareas, muchas las reformas que la región tiene que hacer, que no hizo en los tiempos de vacas gordas y que ahora va a tener que hacer en los tiempos de vaca flaca, pero sin aumentar fundamentalmente la productividad, sin mejorar fundamentalmente y diversificar su matriz productiva, sin apostar a una economía verde y digital, etcétera, va a ser muy difícil que la economía crezca y que genere oportunidades. Y si no genera oportunidades, sobre todo para los jóvenes, si no genera empleo de calidad, claramente vamos a estar en este gran desafío. Y sobre todo el tema de reducción de pobreza, pero particularmente el gran tema de la desigualdad. Esto, además de lo grave que es en lo social, termina generando un efecto muy nocivo en la política. Y esto le está abriendo cada vez más las puertas a estas candidaturas o candidatos que nosotros llamamos PAP. Es decir, candidato altamente personalista con un discurso antipolítica, antisistema y populistas, ofreciendo soluciones fáciles para problemas muy difíciles y muy complejos, y en muchos casos estos populismos después abren la puerta para populismos autoritarios, como estamos viendo en varios países. El quinto punto, y después me gustaría que pudiéramos profundizar en esto, tiene que ver con el marcado deterioro democrático que viene sufriendo la región. El índice que mostraba Jorge, porque cuando nosotros lo publicamos estaba el de Economist, la imagen de The Economist del 2021, The Economist sacó este año, hace unos meses, el del 2022, y el panorama es peor aún. América Latina vuelve a ser la región que tiene un fuerte retroceso en materia democrática. Básicamente tiene 3 democracias plenas, que son Uruguay, que está siempre ahí, que en mi opinión es un rincón nórdico implantado en América Latina. Es muy especial la situación de Uruguay, acompañado, a veces entra, a veces sale, de Chile y Uruguay, de Chile y Costa Rica, perdón. Después hay 5 democracias, que son democracias incompletas, imperfectas, como le llama The Economist, y ahí está Argentina y Brasil, junto con Colombia, junto con Panamá y junto con República Dominicana. Y el resto de la región, si hablamos de 20 países, 18 más Haití más Cuba son 20, y hablamos de que hay 8 democracias, el resto, sea 10 más 2, 12, están siendo ya no democracias. 3 de ellas, casi 4, son regímenes autoritarios. Ahí está Cuba, que estuvo siempre, se le agregó Venezuela, luego se le agregó Nicaragua y ahora se le acaba de agregar Haití, que es un estado fallido además. Es quizás hoy el punto más grave y más sensible que tiene América Latina. Y después tenemos 8 regímenes híbridos. 2 de ellos casi ya volviéndose autoritarios. La deriva autoritaria de Bukele en El Salvador, el fuerte deterioro autoritario y democrático que está teniendo Guatemala. Y después tenemos otros países que son regímenes híbridos, que han perdido su condición de democracia, pero que están en una situación como de purgatorio, viendo si agudizan su autoritarismo o si recuperan. Y ahí está el México de Andrés Manuel López Obrador, que luego lo podemos conversar, ahí está Ecuador, ahí está el caso de Perú, que acaba de perder su condición de democracia para pasar a régimen híbrido, ahí está Paraguay, ahí está Bolivia, y ahí está Honduras, que genera un gran signo de pregunta con la elección de Xiomara, para ver si orienta a Honduras hacia un camino de democracia o bien si la situación es más similar a la del resto de los países de Centroamérica, sobre todo el Triángulo Norte. Lo grave de esto es que viene acompañado de una caída muy importante en materia de cultura política. Jorge lo mencionaba, pero el nivel de apoyo a la democracia ha caído al 49%. Pero lo más grave no es esto, lo más grave es que la indiferencia entre democracia y autoritarismo ha subido al 27% y a un 51% dice: a mí no me importaría vivir en un régimen no democrático siempre y cuando me garantice, un poco este titular de The Economist, seguridad y prosperidad. Este es un tema central que tenemos que discutir y que tenemos que analizar en profundidad. El sexto es el calendario electoral. En este contexto, en esta América Latina, el 2023 viene con un fuerte calendario electoral, 3 elecciones presidenciales, arranca Paraguay ahora el 30 de abril, luego sigue Guatemala el 25 de junio y luego sigue
Argentina el 22 de octubre, en el caso de Guatemala y Argentina con posibilidades de ir a segunda vuelta, no en el caso así de Paraguay que tiene una sola vuelta, y a estas 3 elecciones presidenciales y generales se le une lo que fue la consulta popular y las elecciones subnacionales en el caso de Ecuador, en el cual el presidente Lasso salió castigado respecto de sus propuestas que fueron rechazadas, y creo que esto lo llevó a un mayor debilitamiento en el cual se encuentra actualmente. Se vienen elecciones estaduales en México en junio, en el Estado de México y en Coahuila, que van a ser muy importantes para ir identificando qué pasa con la tendencia de la elección presidencial y general del 2024 en México. Se vienen elecciones también en el caso de Colombia, subnacionales. Se viene un proceso muy importante en mayo y en diciembre para la elección de convencionales constituyentes y luego un plebiscito de salida para aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional. Y va a haber elecciones primarias en varios países. Entonces hay una agenda muy cargada en el 2023, muy importante. De esta agenda hay que ver, ¿se seguirá manteniendo el voto castigo o no? Segundo, ¿seguirán siendo procesos que tienen lugar en contextos de amplia fragmentación y de muy alta polarización tóxica, donde el papel de las redes sociales, como bien señalaba Jorge, es más negativo que positivo? Y tercero, muy importante, ¿qué pasa con la credibilidad de los procesos electorales y con los ataques a los organismos electorales? ¿Se confiará en los organismos electorales? ¿Se confiará en los resultados electorales? ¿O se harán estas denuncias anticipadas, infundadas de fraude que terminan contaminando muchísimo, como vimos en Brasil, como vimos en Estados Unidos con el caso de Trump, como vimos en el caso de Perú y como estamos pudiendo ver quizás en algunos otros países si la situación sigue de esta manera muy complicada? Y esto es el preludio de la muy abultada agenda electoral del 2024, donde vamos a tener 6 elecciones presidenciales: El Salvador, Panamá, Uruguay, México, República Dominicana y Venezuela. Sería bueno después poder hablar un segundo sobre Venezuela. Y Haití, que tiene que haber tenido elecciones en los últimos años y no la ha podido tener por la situación de Estado fallido y de caos que vive, que supuestamente la tendría que tener lugar en el 2023, pero para eso primero hay que pacificar y estabilizar al país y luego ver si están dadas las condiciones para ir a una elección. Cierro con la reflexión final, 7º punto. Estamos claramente en un momento de un cambio profundísimo. Es un cambio, no es un cambio, no es una época de cambios, es un verdadero cambio de época y es un cambio civilizatorio. El mundo que se construyó post Segunda Guerra Mundial en 1945, toda la arquitectura que se diseñó, Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, todo esto, toda esa arquitectura está siendo hoy muy desafiada y estamos entrando, como decíamos, a una reconfiguración geoeconómica donde la globalización está sufriendo cambios muy importantes. En gran medida la globalización se está regionalizando, y ahí lo del friendshoring, lo del nearshoring, y la geopolítica, que había estado ausente durante mucho tiempo, volvió a estar y a entrar en la escena, y ahí tenemos una agenda geopolítica muy caliente que está determinando estas situaciones de policrisis y de permacrisis que luego podemos revisar. En este contexto está el gran debate, el gran desafío de lo que Martin Wolf, el gran columnista del Financial Times, viene proponiendo en su libro The Crisis of Democracy and Capitalism, de que hay que repensar a la democracia liberal y hay que repensar al capitalismo y ver cómo luego este concepto repensado y reformado de democracia liberal, que necesita innovación, que necesita cambios, y este concepto renovado y actualizado de capitalismo, cómo lo hacemos funcionar para poder hacer frente a la gran pelea de fondo que está aquí. Por un lado tecnológica y por el otro lado la disputa entre cuál es el mejor sistema para dejar mejor bienestar a la sociedad. La democracia liberal junto con el mercado, con el capitalismo, o los regímenes autoritarios. Fukuyama hace 30 años dijo que había llegado el fin de la historia. Pues ese fin de la historia se pospuso y lo que estamos viendo ahora es este gran debate, por un lado ideológico y por el otro lado tecnológico. Por lo tanto,
hay tres tareas que con Jorge y con Diego nos hemos propuesto y que en este contexto los empresarios y los políticos tienen que hacer. Primero, manejar mejor el presente, es decir, manejar mejor la incertidumbre, la volatilidad, el mayor riesgo político, los niveles de inestabilidad y sobre todo el tema, en el caso de los políticos, las expectativas crecientes de una ciudadanía que está cada vez más desconectada, cada vez con menos sintonía con las élites políticas. ¿Cómo reconectamos eso y cómo recuperamos esa confianza? Segundo, las organizaciones, las instituciones, además de que tienen que ser renovadas y actualizadas, tienen que tener mayor flexibilidad y mayor capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque vivimos, como dice Tom Friedman, en una época de cambio acelerado. Business as usual ya no es más una opción. Y por lo tanto, las instituciones tienen que tener esta flexibilidad y esta capacidad de adaptarse, innovar, cambiar permanentemente para adaptarse a ese cambio. Y tercero, planificar. Planificar mejor para el futuro, tanto para mitigar los aspectos negativos que nos va a traer el futuro, como para aprovechar las oportunidades y los aspectos positivos. Y por lo tanto, si bien somos conscientes que uno no puede adivinar el futuro, sí una buena planificación con escenarios de futuros permite a las organizaciones, a las empresas, a los gobiernos, a los empresarios, a los políticos, anticipar esos diferentes futuros y mejor prepararse. Y en este mejor prepararse, un mejor entendimiento y comprensión de la variable riesgo político, tanto para gobiernos como para empresas, está cobrando cada vez mayor valor. Me cierro acá. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Completísimo tu análisis. Mientras hablabas llegaron algunas preguntas, algunos comentarios también por WhatsApp. Algunos colegas de la Fundación y que trabajan en Diálogo Político me habían comentado algo más. Aprovecho para saludar a quienes se mantienen presentes acá en el Zoom y a quienes se han venido conectando en YouTube. Bueno, si les parece, hacemos una breve ronda de preguntas y respuestas, por lo menos para sacar algunas de las principales dudas que quedaron a mano, ¿no? En Zoom hay algunas preguntas y por Twitter también llegaron otras. Bueno, hay una pregunta que quizás es uno de los temas que más nos ocupa en Diálogo Político para este año, que es el ascenso de la influencia autoritaria en las distintas élites latinoamericanas, ¿no? No solo en el espacio político partidario, sino también en el espacio intelectual, en el espacio académico, en el espacio cultural. A criterio de ustedes, ¿cuáles son las tareas pendientes para que el autoritarismo populista, ese autoritarismo al que ustedes se refirieron, como el caso de Bukele, como el caso de López Obrador, en síntesis, las prácticas autoritarias que en Latinoamérica tienen una larga tradición y que ahora se han de alguna manera modernizado a tono con lo que está pasando también en Europa y en otras regiones del mundo, dejen de seguir ganando adeptos? Porque como bien mencionó Jorge, una de las variables con la que demostraba, si se quiere, uno de los riesgos a tener en cuenta es el creciente apoyo a estas formas de gobernar. No importa si son democráticas o no, lo que importa es que resuelvan los problemas. ¿Cuál sería el comentario tuyo, Jorge, tuyo, Daniel, sobre este asunto? Daniel, ¿quieres partir tú? Adelante, Jorge. Bien. Creo que hay mucho elemento en la pregunta que tú formulas, Ángel, y que si fuera de fácil respuesta ya estaría la fórmula, pero creo que hay algunos aspectos que son claves. El primero es que la democracia efectivamente ha perdido su sex appeal, porque para la gente la democracia al final no es una abstracción, como uno pudiera pensar desde el mundo académico o intelectual, sino que es el gobierno de turno, es el político de turno, es el partido político, es la mayor o menor corrupción, es me cumple o no, estoy teniendo crecimiento económico, tengo un buen sistema de salud, etc. Entonces, cuando se pregunta de democracia, las personas hacen distintas asociaciones, pero creo que son asociaciones concretas. El político me responde el gobierno o no, y algunos gobiernos hoy de característica autoritaria en la región han sabido construir un relato de que están
cumpliendo y de que están con este discurso anti-establishment. Si lo llevamos a nivel geopolítico global, claramente el otro lado del mundo está diciendo, mire las democracias liberales occidentales como están, ¿usted quiere eso? ¿O qué es lo que estamos teniendo nosotros? Pero creo que eso es motivo de otro foro. Ahí hay un elemento, creo yo, de no es solo el problema del producto, sino del vendedor del producto. Un segundo tema relacionado al anterior es el delivery. Creo que todavía los estados, más allá de los gobiernos de turno, siguen operando desde su burocracia estatal, desde su aparataje público, con la misma lógica de hace 100 años. Y la sociedad ha cambiado dramáticamente, las generaciones han cambiado, las formas de relacionarse han cambiado, pero el Estado probablemente es la entidad que se mantiene más similar en las últimas décadas. Esa tensión va a persistir, sean gobiernos de derecha o de izquierda. Y por último, la fortaleza institucional. Uno ve que hay gobiernos que siguen un manual con mayor o menor popularidad de que van concentrando el poder. Es algo muy común en América Latina. Pero la pregunta es, ¿qué requiero yo? ¿Qué condiciones para poder concentrar el poder? Necesito un poder judicial débil, necesito un tribunal electoral manipulable, necesito amplias redes de clientelismo político, altos niveles de corrupción, élites económicas alejadas del debate político, de la responsabilidad pública, etc. Creo que la diferencia o lo que puede contener estos mayores arranques autoritarios populistas es una mayor fortaleza institucional. Sabemos que hay un déficit histórico en la región, pero aquellos países que muestran un cierto nivel mayor de desarrollo institucional, creo que son diques de contención para estas aventuras populistas, personalistas y que muchas veces lamentablemente devienen en dictadura o en gobiernos que limitan las libertades de las personas. Genial, Jorge. Daniel. Sí, coincido con Jorge, me gustaría apuntar algunas cosas adicionales. Yo creo que varía mucho del concepto que tenemos de la democracia. Durante mucho tiempo se manejó un concepto más bien restringido, procedimental, schumpeteriano de la democracia. Que era, bueno, la democracia es aquel régimen o sistema que te permite elegir gobiernos y después sacar gobiernos de manera pacífica vía las elecciones. O sea, la mayor virtud que vos tenías en una democracia con este concepto restringido era yo con el voto en condiciones iguales, pues todos tenemos un voto, puedo elegir quién quiero que nos gobierne, a quién le delego, y por el otro lado, si no me gusta, lo puedo mandar a la casa oportunamente, cada 4, 5, 6 años, dependiendo del periodo, o incluso si hay revocación de mandato, vía revocación de mandato, pero siempre de manera pacífica. A eso luego se le agregó un concepto más amplio de poliarquía y en términos de la Carta Democrática Interamericana, a la primera, que sería la legitimidad de origen, se le agregó la legitimidad de ejercicio. Y dijo, oye, no, tranquilo, o sea, está bien que tú tienes que llegar al gobierno vía elecciones libres, justas, con integridad, the only game in town, pero tienes que gobernar democráticamente, estás obligado, y esa legitimidad de ejercicio es tan importante como la legitimidad de origen. Ahí están los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que respetar la división de poderes, tienes que respetar el Estado de Derecho, tienes que respetar los derechos humanos, tienes que respetar la libertad de expresión, tienes que llevar a cabo toda una serie de normas que a la hora de ejercer el poder, vos lo hagas también democráticamente. Y a esto se le ha agregado una tercera dimensión, que es la legitimidad de resultados, que era lo que decía Jorge. Oye, pero todo muy bien, pero ¿y para mí qué? Por eso los temas económicos, los temas sociales, los niveles de pobreza, la falta de oportunidades, los niveles brutales de desigualdad, esta percepción que sale en las encuestas de que, caso del Latino Barómetro, casi el 70-73% de la gente siente de que no gobiernan para todos o en beneficio de todos, sino para el beneficio de unos pocos poderosos, etc. Eso ha ido generando un efecto muy perverso de deslegitimación de la democracia y de una suerte de legitimación
de estos shortcuts autoritarios, siempre y cuando me den seguridad y prosperidad. Por eso el problema del ataque y de la amenaza a la democracia es mucho más grave que cuando venían de afuera a través de golpe de Estado, porque en buena medida muchos de los ataques que hoy tiene la democracia son ataques que vienen desde dentro de gobiernos que fueron electos democráticamente, pero que luego no ejercen el poder de manera democrática, pero que al mismo tiempo en algunos casos sí están dando resultados. Y creo que el mayor peligro que estamos teniendo hoy en América Latina es el caso de Bukele por el efecto espejo que está generando en materia de seguridad. Muchas gracias, Daniel. Bueno, por Zoom siguen cayendo preguntas de todos los colores. Creo que algunas ustedes las han respondido con la exposición, sobre todo en los riesgos que tienen que ver con las características institucionales y sistémicas de la región. Hay un detalle que creo que sería imposible pasar de vista sobre la coordinación regional. Ambos la mencionaron también en sus exposiciones. Este fin de semana hubo una nueva cumbre iberoamericana que se celebró en República Dominicana y básicamente un discurso tras otro lo que dejaba entrever era que se imponía de alguna manera la prioridad de hacer destacar agendas personales de los presidentes o agendas particulares de los gobiernos por encima de la generación de consensos. Ya ocurrió en la anterior cumbre de la CELAC, donde se generó una declaración conjunta extensa de 100 y pico de puntos que incluía montones de cosas, defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero para el ciudadano común hay muy poco efecto de eso. Es decir, ¿con qué se come la integración regional? ¿Cómo ustedes ven, hacia dónde entienden que va digamos, el multilateralismo dentro de América Latina? La vinculación entre los distintos países, ¿hacia dónde va? Porque pareciera que de alguna manera se está retrocediendo a este club de amigos ideológicos. ¿Ustedes lo entienden así o creen que hay algún cambio? Jorge, Daniel. adelante. Bien. Creo, Ángel, que hay que distinguir la integración económica de la política, aunque vayan de la mano, aunque lo económico siempre tiene efectos, como son las negociaciones de acuerdos comerciales, tiene después efectos políticos, culturales, diplomáticos. La integración económica tiene beneficios tangibles desde el punto de vista de lo más básico que es el comercio, desde el punto de vista de la oportunidad hoy día en la exportación de servicios, de cómo ha avanzado en su primera etapa, especialmente la integración gracias a la Alianza del Pacífico, y también desde el punto de vista de la inversión. Los inversionistas no solamente miran un país, también miran inversiones, su certeza jurídica que mencionamos y que reforzó Daniel en su presentación. Eso es clave y se traduce en mayor empleo, en una tasa de crecimiento potencial mayor, etc. Lo que es la integración política, yo estoy de acuerdo, Ángel, que para el ciudadano común es imperceptible, como son en general los temas internacionales, si nosotros lo comparamos con las prioridades de salud, seguridad, crecimiento económico, corrupción, lucha contra la corrupción, etc. Pero el efecto que tiene en el mediano plazo es muy relevante, porque cuando una región no se coordina y no tiene una voz, claramente no está dentro de las prioridades de la agenda, por ejemplo, de las decisiones de los países desarrollados de hacia dónde orientar su cooperación. O en las grandes definiciones que se están dando hoy día en el mundo, alguna la enunció Daniel, que podríamos decir en esta transición energética y también transición de seguridad, que significa mayor gasto militar, con el consecuente costo de oportunidad que tiene en otros recursos que estaban destinando los gobiernos. Y si no tenemos voz en ninguno de esos tipos de discusiones, claramente siempre vamos a quedar rezagados, por lo tanto, las sociedades quedan al final de la fila en estos temas. Eso diría yo como primera aproximación de integración económica, que es una parte, y la política desde el punto de vista del diálogo y de la visión o voz que tiene o que debe tener la región frente a ciertos temas. Al menos mínimos comunes. Nadie dice que todos los países tienen que opinar lo mismo porque muchas veces hay intereses nacionales que pueden estar contrapuestos efectivamente, pero mínimos comunes.
Muchas gracias, Jorge. Daniel. El tema para mí es de la mayor importancia, si bien en nuestro índice vuelve a salir en el sótano de los riesgos. Y en parte se debe a lo que señalaba Jorge. ¿Por qué es muy importante? Primero porque vivimos en un mundo globalizado, y en un mundo globalizado América Latina ha ido perdiendo relevancia y ha ido perdiendo visibilidad. La voz de América Latina no cuenta por una cuestión sencilla, porque no tenemos una voz, porque América Latina como región no habla con una sola voz en defensa de sus intereses, que son muchos, desde el cambio climático, pasando por el tema financiero, pasando por cómo nos vamos a insertar inteligentemente en esta nueva reconfiguración de la globalización con el nearshoring. Por eso yo hablo de una región que, además de poder establecer un mecanismo eficaz de diálogo, yo distingo 4 niveles: diálogo, concertación, cooperación e integración. Pero la región tiene que poder articular frente a aquellos temas que son estructurales, que son fundamentales para todos los países de la región. Por ejemplo, decía cambio climático, por ejemplo, reinserción en una globalización regionalizada, por ejemplo, en el tema de la energía, en el tema financiero, para buscar préstamos a tasas de interés bajas que nos permitan, una región que está brutalmente endeudada y que sale fuertemente endeudada de la pandemia. Si no articulamos nuestros intereses, si no salimos en defensa, tenemos 3 países que están en el G20, pero que no se hablan entre ellos ni se articulan. El Bolsonaro con Alberto Fernández, en su momento con Andrés Manuel López Obrador, nos llevaban una posición única de intereses en un momento muy importante. De hecho, en un momento muy importante, como fue la última reunión del G20, solamente un presidente de los 3 pudo ir y se enfermó y no pudo participar prácticamente, que fue Alberto Fernández. Bolsonaro no fue y Andrés Manuel López Obrador tampoco fue. Eso nos demuestra dónde estamos. Ahora, se abren muy buenas oportunidades. Y, por ejemplo, la próxima reunión de CELAC con la Unión Europea en el mes de ahora, en julio, en Bruselas, yo creo que es una oportunidad que tiene que ser muy bien aprovechada, pero con realismo, con pragmatismo, desideologizado, con intereses muy concretos, con agendas muy aterrizadas, no con estas declaraciones como la de CELAC, más de 25 páginas, 111 recomendaciones. Eso no nos conduce a nada. Entonces yo sí creo que es algo estratégico, fundamental, porque en este mundo globalizado que se está reconfigurando fuertemente, si América Latina no actúa como región, aún de los países más fuertes como Brasil y como México no van a tener voz suficiente para la defensa incluso de sus propios intereses. Juntos podemos más. Pero eso requiere de mucho pragmatismo y de mucha madurez del liderazgo. Y además no apostarlo todo a lo político. Acá tiene que haber una integración de la sociedad civil, de los empresarios, de las academias. Es decir, integrar a América Latina es mucho más diverso y mucho más rico que únicamente hacerlo a nivel político. Y el tema de fondo aquí es, ¿cuál es el espacio de integración? ¿Hasta dónde queremos ser pragmáticos? Porque no es una cuestión de que haya pluralismo ideológico. A mí no me importa que haya gobiernos de derecha, centro-derecha, izquierda y centro-izquierda en un mismo esquema de integración. El problema en América Latina es si estamos dispuestos a integrarnos democracias con autoritarismo. Claro. Y ese es un tema de fondo y siempre se pone como ejemplo a Europa y yo digo equivocado, respuesta incorrecta. Porque el tema de Polonia, porque el tema de Hungría, etcétera, siempre generó mucha tensión en determinados momentos cuando se iba en contra del Estado de Derecho, en la cooptación de poder judicial, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los límites, los bordes con los cuales queremos integrar? ¿Qué temas podemos conversar? Regímenes autoritarios con regímenes democráticos y qué esquemas de integración no podemos juntar democracia con autoritarismo. El pecado de CELAC en la última reunión fue en los párrafos 3 y 4, si mal no recuerdo, presentarlos a todos como representantes de gobiernos que fueron electos democráticamente por sus pueblos y decir que todos apoyaban la democracia, cuando ese es un descarado cinismo que no ayuda en nada. Estos son autoritarismos, estos son dictaduras, estas son democracias imperfectas, etc. Bien, podemos entenderlo y podemos dialogar
porque también las democracias de América Latina dialogan y comercian con China y con otros regímenes que no son verdaderas democracias. Pero seamos quién es quién y veamos cuáles son los límites. Y esa es la parte de realismo, de madurez que yo pienso y siento que sigue faltando, pero que es urgente, porque América Latina no puede permitirse seguir teniendo este nivel de irrelevancia y de invisibilidad en el escenario internacional, sobre todo en este momento. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Jorge. Quizás para cerrar rápidamente, hubo una pregunta que rebotó mucho en las preguntas de Zoom, pero también en YouTube y también en Twitter, que está relacionado con la corrupción. Y en esto capaz somos breves para redondear. Hace un par de semanas tuve el placer de entrevistar a Delia Ferreira, que es presidenta de Transparencia Internacional, para Diálogo Político. Ahí pueden encontrar la entrevista. Y ella hablaba, bueno, de la evolución que ha tenido la corrupción, que ya la corrupción no es aquel funcionario o aquel gobernante que imputa un contrato para beneficiar a un amigo o una cama en un hospital que se compra a un proveedor más caro solo para el simple beneficio económico, sino que la corrupción ha evolucionado mucho, ¿no? Recuerdo que ella decía que ya no solo basta con tener leyes e instituciones para controlar a los políticos y al Estado, ¿no? Al ejercicio de lo público, porque buena parte de América Latina tiene leyes y tiene instituciones y órganos creados, sino que a veces o colocan enfrente de esos organismos a personas que técnicamente o que moralmente no son solventes para dirigirlas, o esos mecanismos no tienen el suficiente peso como para investigar y llevar ante la justicia a estos gobernantes o a estas prácticas, digamos, al margen de la ley. Y esto lo digo porque pareciera que no estuviera muy claro, porque no destaca en la agenda de la región. Cuando uno sigue las más recientes agendas de los últimos espacios de coordinación interregional, el tema corrupción no es relevante. Incluso se convirtió en relevante la ola migratoria, puntualmente con la crisis migratoria venezolana, que ustedes la reseñaron en el informe, pero el tema corrupción pareciera que no genera el escándalo que sí genera en la prensa, quizás, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este flagelo brevemente? Quizás una pequeña reflexión dentro de lo que entienden como quizás una variable más de riesgo político en América Latina. Quizás Jorge y después Daniel para cerrar. No puedo estar más de acuerdo contigo, Ángel. Efectivamente, el tema de corrupción estuvo en la prioridad hace una década, hace unos años, el boom de las leyes de transparencia, de acceso a la información, el combate a la corrupción, el fortalecimiento de las contralorías, etcétera, etcétera. Pero la corrupción es como una obra en construcción, está permanentemente desarrollándose, adquiriendo nuevas formas, y lamentablemente en América Latina, como lo dijo alguna vez un expresidente del Colegio de Abogados en Brasil, es prácticamente una industria que forma parte de las actividades regulares que se desarrollan en un país. Y eso es muy preocupante porque ya no es solamente, como tú mencionabas, regulaciones, leyes o políticas públicas, es cultura, es formación, es integridad, es ética. Y si eso no se desarrolla de etapas tempranas, si se nos muestra que la corrupción es la forma de hacer negocios, es la forma de triunfar, es la forma de lograr cosas, es muy difícil revertirlo. Si a eso le sumamos que esta corrupción se va sofisticando, que tiene este concubinato con el narcotráfico, que tiene también una relación amorosa con el crimen organizado, más se va enquistando en la sociedad y va permeando en las distintas capas institucionales. Los pocos hechos concretos o medidas concretas que yo he visto en general en América Latina, en Chile se me viene a la mente rápidamente, es producto de un escándalo. O sea, todas las reacciones para combatir a la corrupción en la práctica en América Latina han sido reactivas. Han sido en general porque hay un gran escándalo público, hay una conmoción pública, pero no son agendas proactivas, no son del corazón de las políticas públicas reales, y al final del día la clase política la ocupa más bien como una herramienta de campaña para apuntar al otro, y no como una construcción de un sistema más de largo plazo
de promoción de la integridad pública y privada, porque aquí en el baile se necesitan dos, y el tema de corrupción no es solamente un tema que pudiéramos asociarlo al sector público, sino también al sector privado. Pero creo que tu diagnóstico inicial, Ángel, es la realidad, y hoy se hace más difícil porque efectivamente no está en la prioridad de la agenda pública y tampoco de la sociedad. La sociedad lo dice, lo castiga, lo dice, pero al final en sus decisiones electorales o en la forma en que actúa en democracia tampoco parece dar un giro muy importante. Muchas gracias, Jorge. Daniel. Bueno, es un tema que para poderlo abordar con rigor requiere tiempo, porque por un lado lo que estamos viendo en América Latina es un altísimo nivel de impunidad. Y el problema que tenemos de por qué los índices de Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción siguen estancados ahí en el 43 promedio global y la región más o menos por ahí, la gran mayoría de los países por debajo de ese promedio, radica en que tenemos una gran asignatura pendiente en América Latina. Y la gran asignatura pendiente, el gran talón de Aquiles del proceso de transición a la democracia y de consolidación democrático es que no hemos consolidado el rule of law, el Estado de Derecho. Y sin un verdadero Estado de Derecho va a seguir imperando la impunidad. Y frente a la impunidad, la corrupción es un gran negocio porque el costo de oportunidad que vos tenés que pagar si te agarran. Mira el caso de Argentina. Más del 90% de los casos no llegan a los tribunales y más del 90% de los casos que llegan a los tribunales al final no terminan en una sentencia. Y de los que terminan en una sentencia se quedan un par de años ahí y al rato después sale. El caso de Argentina es típico, pero también lo tenés en el caso de Guatemala, donde después de la primavera y del fin del gobierno de Otto Pérez Molina y de todo lo que se hizo vía CICIG, etcétera, ¿dónde está hoy? Hoy están utilizando al Ministerio Público y a la Fiscalía para atacar a aquellos que precisamente lucharon contra la corrupción. En el caso de El Salvador, Bukele interrumpió la comisión que quería poner en marcha sobre el tema de la lucha contra la corrupción. En Honduras pasó lo mismo con Hernández, que terminó siendo un presidente narco, y ahora está tratando de resucitar con Xiomara Castro. Vamos a ver qué suerte tiene. En el resto de la región, tú decías que no se había tomado ningún summit, ningún organismo internacional. Acordate que la anterior cumbre de las Américas, no la última que tuvo lugar en Estados Unidos, la anterior en Lima, el tema era la corrupción. Lo que pasa es que yo decía, ¿cómo van a hacer una cumbre de las Américas con el tema de la corrupción si muchos de los presidentes que están sentados ahí, a la hora que se hable de la corrupción, van a tener que pedir permiso para ir al baño, porque va a ser tremendamente incómodo porque ellos son los principales corruptos? Entonces hay un nivel de cinismo muy grande. Y el otro tema central en la lucha contra la corrupción, donde no se ha avanzado nada, es con las leyes que tienen que ver con extinción de dominio. Entonces, básicamente, ¿por qué prosperó la batalla hasta cierto punto contra la droga? Porque vos pusiste una gran inversión y un gran foco en combatirla, autorizabas la extradición y le hacías extinción de dominio. O sea, le pegabas donde más sensible era. En el caso de corrupción, excepcionalmente tenés a alguien que es extraditado, como el caso de Hernández. Mirá al presidente Cartes, el expresidente Cartes en Paraguay, significado por Estados Unidos como un personaje significativamente corrupto, y ahí está como presidente del Partido Colorado. Mira acá el expresidente Martinelli, también considerado por Estados Unidos como significativamente corrupto, sus dos hijos condenados en Estados Unidos y aquí compitiendo en la campaña electoral y liderando en las encuestas. Entonces acá hay un tema muy importante donde el Poder Judicial no está haciendo bien su tarea en muchos casos. En otros casos no tenés leyes de extinción de dominio y por lo tanto es un negocio porque te quedás con todo lo que robaste. Y en tercer lugar, lo que tenés es lo que decía Jorge, que para mí es lo más significativo. Este es un tema del cual se habla mucho, pero no ha calado fuertemente en la sociedad. No hay un castigo social fuerte a los corruptos. Al final los corruptos terminan siendo
en muchos casos como los pícaros, como los vivos, que al final lograron las cosas que a otros les cuesta muchísimos años obtener trabajando duro. Entonces, hay un problema fuertemente instalado que es un cáncer para la democracia, porque la deslegitima, por ahí se va el 3, 4, 5% del Producto Interno Bruto, es decir, las consecuencias son gravísimas, pero no veo a la región avanzando en este tema. Al contrario, creo que todo y mucho de lo que se había avanzado en la década anterior ahora está o retrocediendo o en suspenso, y es de las asignaturas pendientes que la región tiene que retomar. Pero no me gustaría irme con un mensaje negativo. Yo creo que el objetivo de esta, al menos que me invitaron, es analizar sobre el tema del riesgo político, ¿no? Y yo creo que me gustaría cerrar al menos mi reflexión diciendo, por un lado, es una región donde el riesgo político ha aumentado. Por el otro lado, es una región donde el riesgo político no está siendo debidamente entendido ni por los políticos, pero sobre todo por las empresas. Muy pocas empresas están entendiendo el riesgo político, no aquello como la capacidad que tiene un país de pagar su deuda o no, sino de lo que implica manejar adecuadamente e incorporar en su proceso de análisis del escenario y del contexto en el que actúan las empresas la variable riesgo político. Hasta cierto punto, en muchos casos hubo la presunción que rigió hasta hace poco en Perú, que a vos te podía ir mal en la política, podía ir muy mal, pero la economía era casi que independiente de la política y vos podías tener muy buenos negocios, tener muy buena rentabilidad, la economía podía crecer si a la política le iba mal. Y yo creo que Perú está demostrando cada vez más de que tarde o temprano, si haces mal en lo político, tarde o temprano lo político te lo cobra lo económico, y no hay viabilidad de convertir el crecimiento económico en desarrollo, ni hacer que ese crecimiento económico sea sostenible, sea inclusivo, si no lo vinculás con buena calidad de política. Y por eso la variable riesgo político, creo, ha ido ganando y tiene que ir ganando cada vez más importancia, no solamente a la hora, como decíamos, de un mejor manejo, una mejor flexibilidad y adaptación y una mejor planificación de los gobiernos, sino también y sobre todo de las empresas, porque claramente la región ha llegado a un nivel de complicación, de volatilidad, de inestabilidad política mayúscula, y eso tarde o temprano termina afectando la calidad de los negocios que hagas y la posibilidad, como bien señalaba Jorge, de atraer inversiones. Por eso la región a su vez tiene que, vía diálogo político, concertación, cooperación y ojalá integración, convertirse en una región solución y no una región problema. Y se le están abriendo ventanas de oportunidad muy importantes por primera vez a la región para poner en valor todo lo que esta región puede aportarle a un mundo en materia de alimentos, de energía, de litio, de nearshoring, de friendshoring, de minería, etc. Esa ventana va a estar un tiempo. Si la sabemos aprovechar, creo que América Latina tiene posibilidades muy importantes de poner en valor estas ventajas. Si no las sabemos aprovechar, vamos a estar como hace 500 años. Curiosamente, y con esta reflexión cierro, hace 500 años venían las carabelas a nuestra región a buscar el oro, la plata, etc. Mira qué casualidad. 500 años después, de una manera u otra, se está viendo nuestra región para que demos materias primas, minerales, etc. Eso está bien, pero hay que agregarle valor agregado. Es decir, en lugar de exportar litio, exportemos baterías de litio. En lugar de exportar soja, exportemos carne de cerdo. Es decir, cómo le agregamos el valor a nuestras materias primas y a las oportunidades que 500 años después el mundo nos vuelve a dar, y ojalá las sabemos aprovechar. Muchísimas gracias, Daniel, Jorge. Bueno, gracias a todas las personas que nos acompañaron en Zoom, que nos acompañaron en YouTube, y a las personas que van a estar después compartiendo el video. Por cierto, que nuestra colega Rudy Hidalgo nos comentó que lo va a estar compartiendo con sus estudiantes en la Universidad de las Américas, en Quito. Ella me pasó una pregunta sobre el tema de los jóvenes, pero bueno, ahora por tiempo no nos va a dar mucho chance. Creo que algunas de tus inquietudes fueron respondidas en la ronda,
pero nada, queda seguramente para una próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos los que participaron. En Diálogo Político encuentran también el informe disponible para descargar y un análisis publicado por Jorge donde comenta los highlights del informe. Muchas gracias, Daniel. Que tengan buenas tardes todos. Saludos. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno. Muy buenas.